Somos las coordinadoras del Simposio 9, Alfabetización Mediática ante el Desafío Medioambiental, la profesora Carolina Fernández Castrillo y quien nos habla, Patricia González Aldea, profesoras las dos de la Universidad Carlos III de Madrid. Nuestra propuesta tiene que ver con la ecoalfabetización mediática en la era de la desinformación y la posverdad, desafíos para una ciudadanía crítica. Hemos hecho un pequeño índice de los contenidos que aborda nuestra ponencia, un poco de marco teórico en cuanto a conceptos de desinformación, posverdad y cambio climático, la conceptualización de la ecoalfabetización. A continuación hablaremos de objetivos, metodología, resultados y conclusiones. La profesora Fernández Castillo os va a comentar ahora el marco teórico de esta ponencia. Muchas gracias. La desinformación, la posverdad y el cambio climático están íntimamente ligados y hemos visto en recientes investigaciones que tras medio siglo de creciente cobertura mediática aún persiste un escepticismo en torno a este fenómeno, al cambio climático, cuya terminología ya ha ido evolucionando y ya se denomina crisis climática, que nos lleva a investigar cuál es el impacto del periodismo especializado a la hora de concienciar si realmente es eficaz lo que se está desarrollando desde el ámbito de los profesionales de la información para luchar contra esa desinformación medioambiental. En uno de los últimos estudios, publicado en junio de este mismo año, del 2025, por parte del Panel Internacional sobre el Entorno de la Información, se ha visto que esa respuesta humana a la crisis climática está siendo gravemente obstaculizada y retrasada por la producción y circulación de desinformación sobre la naturaleza del propio cambio climático, con lo cual es muy importante conocer cuáles son esas narrativas y a continuación vamos a ver cuáles son esas tres dimensiones del negacionismo y el obstruccionismo en el ámbito medioambiental. En esta tercera década del siglo XXI ya no es tan dañina la acción del negacionismo como la del obstruccionismo en el ámbito medioambiental y se pueden dar tres tipos. Esa dimensión literal, que es un simple rechazo a aceptar pruebas sobre lo que está sucediendo, una segunda dimensión interpretativa que se basa en la negación, basada en la interpretación de las pruebas, y por último la dimensión implicatoria, que es el rechazo basado en el cambio o respuesta que conllevaría el hecho de aceptar esas pruebas. Hemos visto en estudios realizados pues en estos últimos años, aquí por ejemplo compartimos una investigación que pude desarrollar con nuestro compañero Raúl Magallón, en la que estudiábamos el caso concreto de Maldito Clima. Es una propuesta de maldita.es y también pues vimos cómo esto también repercutía en otro tipo de proyectos. Aquí, para poder sintetizar brevemente, una de las ideas fundamentales está la conspiración sobre el cambio cromático. Una de las tendencias desinformativas es decir que la EMET ha cambiado sus avisos por temperatura, siempre ha pasado lo mismo, pero ahora se alerta y se infunde terror hacia la población de forma infundada. Sin embargo, la EMET ha comunicado que no ha cambiado nunca sus avisos por temperaturas extremas para exagerar el cambio climático. Este es uno de los casos de desinformación más claros que se siguen repitiendo cada verano debido pues, al aumento de las temperaturas en esa época del año. Aquí vemos también un resumen de algunas de las principales narrativas verificadas por Maldito Clima y como vemos las narrativas del negacionismo, las olas de calor, las sequías, el cambio cromático de mapas suelen ser de las más presentes. Y por último, antes de dar paso a la parte de estudio de caso, vamos a ver esta idea de ecoalfabetización. La ecoalfabetización consiste en tener conocimiento sobre el medio ambiente y sus problemáticas, así como tener habilidades y la motivación necesaria para trabajar para la búsqueda de soluciones de los problemas ambientales actuales y la prevención de los futuros, según la Asociación Norteamericana de Educación Ambiental. Por lo tanto, vemos cómo es un concepto que ha ido evolucionando y Capra, a finales de los 90, fue el que realmente introdujo este concepto de ecoalfabetización, definiéndolo como vemos aquí: to understand the principles of organization that ecosystems have developed to sustain the web of life.
En nuestro trabajo lo que intentamos es, y vemos la siguiente diapositiva, el intentar entender cómo desde el ámbito mediático se puede contribuir a esta educación medioambiental desde una actualización de la alfabetización mediática, que según la UNESCO pues, es especialmente relevante para proporcionar un conjunto de habilidades esenciales para hacer frente a esos desafíos del siglo XXI, pues que traen la desinformación, el discurso de odio y, por supuesto, la introducción de la inteligencia artificial. Por lo tanto, el objetivo de la ecoalfabetización mediática es concienciar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en términos medioambientales para fomentar un uso responsable, así como emplear las TIC y los medios de comunicación en los procesos de educación medioambiental. Muy bien, pues ahora ya definido el marco teórico que engloba esta investigación, pasamos a los objetivos. Son objetivos muy relevantes dado el contexto que acabamos de exponer. El primero tiene que ver con un mapeo de la producción científica más relevante sobre el tema, centrado sobre todo en las publicaciones Scopus, como veremos a continuación. En segundo lugar, explorar las propuestas de ecoalfabetización y cambio climático en este contexto que acabamos de definir, de desinformación y posverdad. Y por último, aunque no formará parte de esta ponencia en concreto, sino de la futura publicación, plantear el decálogo de buenas prácticas informativas y educomunicativas medioambientales. La metodología que hemos seguido ha sido una revisión de la literatura científica y hemos elegido la última década de 2015 a 2025. Previamente se hizo un estudio exploratorio desde el 2003 y los resultados fueron que a partir de 2015 era cuando empezaba realmente a haber más publicaciones. De hecho, es sobre todo a partir de 2020 y concretamente desde hace 2 años se ha duplicado el número de publicaciones en Scopus que abordan la temática. La siguiente tarea fue la de elegir las palabras claves de la búsqueda en esta base de datos de Scopus. En un principio elegimos solamente 2, Environmental Literacy y Climate Change, pero vimos que los resultados no acababan de acotar la otra pata de esta investigación, que era la educación medioambiental, y añadimos el tercer término en la búsqueda. Una muestra inicial nos dio un total de 41 publicaciones, más 3 publicaciones que estaban preprint y que, bueno, también utilizamos para este estudio. En el caso de esta ponencia, y como decimos, como habrá una posterior publicación, aquí nos centramos solamente en aquellas publicaciones que habían sido las más numerosas y que coincidían con el mundo anglosajón. En total fueron 19 publicaciones. De estas 19, la mayoría están en Estados Unidos, en Reino Unido había 5 y en Australia había 3 publicaciones. Hicimos también una selección de estos resultados en función de qué tipo de publicaciones eran. La mayoría son artículos científicos, casi un 78%. Había algún capítulo de libro y un libro en concreto y algún paper de conferencia. Y también nos interesó conocer, puesto que estos datos los facilita Scopus también, una vez que hace la búsqueda de las publicaciones, facilita este tipo de gráficos, pues ver a qué áreas o con qué áreas estaban relacionadas las publicaciones científicas que abordaban esta temática, teniendo como resultado que el 30% lo hacía en el área de ciencias sociales, un 25% en ciencias medioambientales, y que, bueno, había bastante fragmentación luego en cuanto a otro tipo de áreas relacionadas con la publicación y que tenía que ver incluso con temas de ingeniería o con temas de computación o de economía, etcétera. Aquí están los resultados de los 3 preprints que, bueno, nos dan una idea también de cómo, como decía, en los 2 últimos años han aumentado, se han duplicado el número de publicaciones científicas que abordan temas que tienen que ver con la alfabetización medioambiental, con la huella de carbono y cómo tener mayor conciencia, también como estrategias que tienen que ver con el cambio de clima más sostenible, etcétera. No solamente vimos esta parte cuantitativa de los resultados de la revisión de la literatura científica, sino que también abordamos
cuáles eran los temas principales que había dentro de estas publicaciones, y este es el listado de las temáticas más repetidas o más frecuentes en las que salían temas de educación y cambio climático, educación artística, que es una de las estrategias que más se han señalado, narrativas como storytelling para lograr un mayor impacto en la alfabetización ambiental, incluso una alfabetización más concreta en temas energéticos que denominaban como energy literacy, el tema del currículum y de cómo hacerlo más sostenible, muy importante el tema de la participación y el activismo climático, o incluir, por ejemplo, temas de salud y justicia ambiental dentro de la educación medioambiental, a través de pedagogías siempre que fueran más colaborativas. De estos resultados obtuvimos como una serie de estrategias, dado que, como hemos dicho, en la futura publicación la idea es elaborar un decálogo de buenas prácticas, y en estas estrategias teníamos pues, estrategias que se basaban en el arte, y concretamente pues, había algún artículo que hablaba de un programa que se llama Artefactos del Futuro, en el que los estudiantes tenían que construir un artefacto, y eso entraba dentro de esa formación o de esa alfabetización medioambiental. También otros tenían que ver con utilizar la literatura y la narración, el storytelling. Las segundas estrategias tenían que ver más con simulaciones o juegos de roles con temas científicos. En tercer lugar, en cuanto a la pedagogía o la parte curricular, pues se veía cómo se podía hacer de forma interdisciplinar, que es algo que la mayoría de estudios echan en falta, que es que haya más currículos interdisciplinares. Y, en cuarto lugar, la importancia de las estrategias participativas. Llamaban la alfabetización Science to Civics para concienciar con acciones comunitarias, o el activismo juvenil. Hablaban de cómo sacar, por ejemplo, mayor partido a las huelgas climáticas llevadas a cabo por los jóvenes, que es un concepto que nos pareció también interesante y relevante. A partir de todas estas temas identificados y de estas estrategias, obteníamos unas primeras conclusiones que luego se van a enriquecer con el decálogo de la publicación, que tienen que ver con promover la ecoalfabetización más emocional, en el sentido de manejar las emociones, imaginativa, con los recursos artísticos o de storytelling que antes mencionábamos. En segundo lugar, la importancia de distinguir entre información científica, opinión y desinformación climática como clave para esa educación y alfabetización medioambiental. En tercer lugar, transformar la recepción pasiva que hay muchas veces en quienes reciben todo este tipo de informaciones en algo más reflexivo y crítico, y sobre todo que lleve a la acción, la importancia de la participación y la acción, el activismo que mencionaba anteriormente. En cuarto lugar, fomentar proyectos interdisciplinarios que conecten el cambio climático con experiencias más cotidianas. Y, por último, la cuestión del currículum integral. Como digo, son unas primeras conclusiones de este primer mapeo que se centra solamente en las publicaciones del mundo anglosajón, y que posteriormente en la publicación se ampliarán a otros países y otras publicaciones hasta llegar a la muestra total de 41 que identificábamos al principio de esta presentación. Y como cierre y líneas de continuidad para aquellas y aquellos interesados en la temática, simplemente anunciar dos proyectos. Uno es el número especial del Journal of Media Literacy Education, que es la revista Scopus de referencia a nivel internacional, en la que, junto a un equipo internacional, pues voy a coeditar este número. La fecha es el 30 de enero de 2026 para envíos de texto completo, y la publicación es a finales del 2026. Digital Journalism es el segundo proyecto editorial que vemos más abajo, que es en el que el deadline para abstracts es el 12 de enero de 2026. ¿Podemos bajarlo?
Sí, tenemos un minuto, Carolina, porque nos pasamos del Entonces, tiempo. aquí tenemos esta convocatoria en la que se centra el concepto de eco-fact-checking, vinculado a esa primera parte de la presentación. Y esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias y tenéis de todas formas nuestros emails para dinamizar la sesión de este simposio y a través de la plataforma podernos enviar vuestras preguntas. Gracias.